¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Digo, este ciclo de entrevistas para el periódico TV. Hoy para analizar un poco lo que dejaron estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias con Jorge Borgognoni. Él es consultor político, licenciado en Ciencias Políticas y se está doctorando en este momento, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, pasó el domingo y quedaron, los distintos análisis de estos nuevos comicios. ¿Qué lectura podés hacer de lo que sucedió a nivel nacional y luego particularmente en la provincia de Córdoba y en San Francisco, donde los resultados fueron distintos al resto del país? Bien, en principio digo, como para ir poniendo capa por capa, ¿no? A nivel nacional, lo cierto es que había resultados esperados y resultados sorpresas entre lo publicado, lo comentado, lo conversado y lo actuado. ¿Sí? Desde el sector, desde la oposición, había estudios preelectorales que marcaban cierta tendencia, que iban por este lado, no con tanta holgura, pero no estaban publicados, no se sostenían bajo ningún punto de vista, porque recordemos que siempre tanto el kirchnerismo como al PRO, o en su momento a Cambiemos, se los ha tildado desde la soberbia de uno u otro, siempre estando en gobierno. En virtud de eso se sostuvo una mesura importante para sostenerlo. Ahora, ¿eso qué impacto tuvo? Bueno, el impacto a nivel nacional. El Cambiemos tuvo una acción muy fuerte sobre donde más hizo fuerza de recompensa de las otras elecciones. Esto es Capital Federal, algún sector de Buenos Aires y la provincia de Córdoba por sobremanera indiscutida de lo que fue la anterior. En el caso del resto de las provincias hay un voto ahí importante, sobre todo una cuestión de crisis social o de crisis socioeconómica que responde más con la heladera que con la necesidad del pavimento. Digo, ¿no? Rompe más un poco con la obra pública, con la cuestión de la infraestructura y prefirió más llegar a fin de mes y algunas cuestiones. Bueno, donde le genere un poco más empatía. A nivel provincial, el objetivo iba por otra lógica. Digo, si nos paramos desde el gobierno provincial, el objetivo era retener 2 bancas de diputados nacionales para el bloque, concretamente de Hacemos por Córdoba, y que podía estar en tela de juicio. En virtud de eso, vamos por la boleta corta, esa fue la propuesta, y los guarismos están muy cerquita, los obtenidos, del objetivo político planteado, que es retenerlo, porque aproximadamente con 18% de los votos obtenidos ya va a estar en esos objetivos que se había planteado. A nivel local, muy condesciente de que el sanfrancisqueño es un amplio consumista de noticias nacionales, mira muchísimo lo que pasa en la avenida 9 de Julio, lo que pasa en la Casa Rosada, preocupa muchísimo porque tiene una economía también muy propicia más para ese lado que para el otro, que cuando digo para el otro me refiero a la Cañada, a lo que esté pasando en el Panal, y en virtud de eso los intereses giran en torno a esta cuestión también de acumular, de sostener, de tener mucho, de tener valores que respondan más a una lógica liberal, a una lógica de conservar y no tanto de justicia o alguna cuestión de distribución a partir desde el Estado, sino a partir de distribución de derechos, no de lo que tenga que ser como un premio y castigo. Hay varias teorías del voto. Están las que dicen que la gente vota por partido político, que vota por candidato, o por ahí que vota al que sabe que está ganando en las encuestas o en la tendencia. ¿Se respeta eso en la actualidad? Los múltiples, encontrar un monocausa, un monofactor que pueda llegar a explicar, o alguno que explique por cierta preponderancia por encima de, es un error, es una falacia importante. Porque si lo ponemos en términos metodológicos puros, discutir el voto en virtud de eso no lo podríamos hacer variar al voto, porque el voto no varía, lo que tiene son distintas distribuciones. Digo, naturalmente no es una lógica cuantitativa, es una lógica cualitativa. En virtud de eso es más difícil todavía encontrar un factor que desencadene cuál va a ser la causa de esa motivación. Lo cierto es que tenemos 2 componentes, un componente emocional y un componente racional. En algún momento sopesa más uno por encima de otro, depende mucho de las edades
y depende mucho también de la historicidad de cada elector, en términos personales, en términos familiares, su grupo el grupo que se rodea habitualmente, digo, si es una lógica más de metro cuadrado, más de ciudad, de provincia o lo que fuere. A partir de ello, el sanfrancisqueño medio sopesó más lo racional que lo emocional, y en lo emocional pone más una preponderancia, como te decía anteriormente, en un factor de la libertad por encima de la justicia. En términos conceptuales y de los más amplísimos, no estamos diciendo de que no a la justicia, ¿no? Claro. Estamos diciendo que sopesa más una cuestión de tener menos presencia del Estado, más libertad para acción, más cuestión privada, y no tanto de un Estado más interventor que ponga más límite o que redistribuya más todos los recursos públicos. A eso es lo que concretamente nos estamos refiriendo. Ahora, en términos también, hay una cuestión que me sorprendió en la franja de los jóvenes. La franja de los jóvenes en San Francisco había dos causas o dos factores emocionales que jugaban muy fuerte. Uno era el miedo a equivocarse, el miedo a participar y encontrarse con no sé qué, con una cosa muy rara, con cómo es las elecciones, y sobre todo a equivocarse porque algunos tuvieron ya la experiencia de la boleta única. Claro. Con la elección provincial, claro, que había que marcar, que es un componente muy racional, donde ellos se encuentran muy familiarizados con esa herramienta, y pasar a esta que tenía como una cosa que es más simple, pero como más tramposa, como un olor a trampa ahí que no están muy acostumbrados, sobre todo para los que ya vienen generaciones más centennial, no tantos millennial, que son más tecnológicos y están pensando con otra idea. Y la otra cuestión tenía que ver con una incertidumbre, una ignorancia importante sobre la política en general, sobre qué se discute, sobre por qué no, cómo entender una PASO en virtud para presidente si no hay ninguna candidatura en juego de nadie, claro. Por qué el voto blanco suma y por qué después no suma. Bueno, tiene que ver con una discusión de la institucionalidad, entonces también eso hace que uno se aleje y no se encuentre con ninguna de las propuestas. Y sobre todo, otra lógica, los jóvenes no se encuentran escuchados. Digo, ¿no? Sienten que hay una lógica todavía, que los candidatos responden al siglo XX. Claro. Responden de que es el líder el que lleva el mensaje casi en lógica mesiánica e impone sobre el resto de ellos o una aceptación o un rechazo. Y acá lo que le dicen, no, pará, nosotros también podemos aportar, nosotros también construimos con vos, nosotros también te podemos mostrar algunas cuestiones como para ver algunas aristas de donde sí, donde no. De acuerdo a tu experiencia, y si bien es medio difícil aventurarse a lo que puede pasar en octubre, ¿qué crees que puede pasar con los resultados y con la gente que ha votado a las fuerzas minoritarias de la tercera fuerza para abajo? Dos o tres lógicas. Yo creo que ahí lo que va a estar muy presente va a ser las estrategias. Desde el oficialismo inicialmente se va a iniciar va a tratar de encarar una campaña de terror, una que va a tener como 2 o 3 ejes, una campaña de terror económico, amenazar a la clase media de que este castigo que o este tirón de oreja o este latigazo que le han pegado al gobierno nacional, de tanto pedirle un favor, de tanto soportar o de lo que fuera, bueno, vienen las consecuencias, van a explotar ciertos indicadores, van a encender las alarmas de el dólar, del atesoramiento, de que todo ese mínimo ahorro que pudiste lograr ya se te devaluó, no sirve más para nada. Todo esto es consecuencia de lo que vos hiciste, digamos, va a ser una cuestión de traslación de responsabilidad y de buscar una culpabilidad en un otro, que bueno, ese primer ejemplo ya lo estamos viviendo. La segunda parte va a ser después, bueno, ahora vamos a tener que intervenir para que esto que vos hiciste, nosotros te lo vamos a atenuar. ¿Cómo? Y podemos trabajar en ganancias, con distribuciones justamente sobre la lógica de atenuar el terrorismo económico. Entonces vamos a ir ganancias, impuestos, distorsiones, vamos a liberar determinadas cuotas, etcétera, flexibilizaciones laborales discutidas de otra manera, etcétera, etcétera. Digo, un paquete casi macroeconómico que va muy direccionado a ese que es el que no me votó y que votó para el otro lado. ¿Sí? Va a trabajar sobre el mismo votante y demás. Por otro lado, va a tratar de seducir, ampliar una base electoral para que el cociente, si son los mismos, con una lógica muy matemática del juego de la regla institucional,
la misma cantidad de votos dividido sobre un divisor más chico me va a permitir, más grande, perdón, me va a permitir tener menos porcentaje, y eso te permite de alguna forma tratar de que si los otros nuevos te votan a vos, achicar y poder buscar a lo mejor una chance de balotaje. Esa es una segunda alternativa. Del otro lado, si mantienen una mesura, sobre todo discursiva, porque si el kirchnerismo, si hay algo que tiene, es una propuesta muy combativa, y no denosta ni ningún tipo de soberbia, ningún tipo de venganza, y los seguidores no se fanatizan en esa discusión del vamos a volver, vamos a encontrar un cuadro que seguramente van a retornar, y el diálogo de encuentro propuesto desde la voz de su líder en este momento, de Alberto Fernández, se va a respetar, y en octubre, en primera vuelta, se podría estar resolviendo la elección presidencial. En términos de provinciales, creo que reforzando la militancia desde Schiaretti, sobre todo él como cabeza y su cuadro a cargo de Carlos Gutiérrez, que ha llevado el mensaje para todos lados como líderes sectoriales y distribuidos por la provincia, que es la lista de cómo está conformada, también les va a permitir a través de la militancia sostener de 15, tratar de buscar un 18 o 20% y lograr el objetivo en su máxima plenitud. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por aclararnos un poco más el panorama. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes. Así pasaba entonces Jorge Borgognoni en Yo Digo.